La rapidez en una emergencia puede suponer la diferencia entre un incidente controlado o una gran catástrofe. De todo ello hablamos con Pedro Eizaga, subdirector de Protección Civil en Bilbao. Estar a la hora indisponible en su puesto de trabajo, que en este caso sería en el garaje, en el hangar, donde se pasa lista a las 8 de la mañana, y a esa hora tienen que estar todos los que están de guardia, entrante, pues preparados para que pase de lista y estar disponible para poder salir si fuera necesario. Es su primera obligación todas las mañanas. Los mandos, los oficiales, suben a las 8:15 aquí arriba, después de que ya han conformado la guardia, han visto los problemas de cada día, que los vehículos estén bien, que no falta gente, en una palabra, que los recursos materiales y humanos pues estén en su sitio y en perfecto estado de revista. Y a las 8:15 el mando saliente y el entrante hace una revisión de qué ha pasado el día anterior, qué se espera para hoy, y lo hacen con la jefatura de operaciones, la jefatura de personal y la jefatura de mantenimiento y compras. Se reúnen todos ellos y bueno, pues van surgiendo todas las cosas, lo que queda pendiente, lo que se ha hecho, y bueno, pues estar un poquito al día de lo que hay, para que los mandos también sepan no solamente los temas de guardia propiamente dicho, sino un poco el funcionamiento del parque. Eso sería lo primero que se hace, tanto aquí como en el parque de Deusto. Al tener dos parques son diferentes lo que se hace en Deusto que lo que se hace aquí. Los simulacros se programan normalmente mensual o bimensual, cada 2 meses. Entonces se inscribe dentro, dijéramos, del parte de guardia cuáles son las actividades que van a tener que realizar ese día en cuanto a lo que llamamos maniobras. En las maniobras, ¿qué tipo de actividades se hacen? Pues depende. Pueden ir desde revisión de vehículos y material a fuego en vivienda, rescate de persona en vivienda, un rapelado por fachada, conocimiento del material de riesgo químico, por ejemplo, diferentes tipos de prácticas que luego las van a utilizar directamente en las intervenciones. Intentamos ver primero qué es lo que tienen que hacer y que conozcan qué material tienen para hacer eso de la mejor manera posible. Cuando digo de la mejor manera posible, tanto para el ciudadano como para la seguridad del bombero, que para nosotros es fundamental. Yo siempre les digo que lo primero es no agravar el daño ya está, no agravéis el daño. Entonces, bueno, pues las intervenciones hay que hacerlas de una manera adecuada, segura, no vale de cualquier manera, no vale ser entre comillas, arrojado para hacer las intervenciones, no. Hay que hacer alguna serie de criterios que está procedimentado y bueno, pues siempre presente la seguridad del propio bombero. Pero bueno, volviendo a la pregunta, todo tipo de prácticas que luego se puedan dar en las intervenciones reales. Las guardias son de 24 horas, entonces hay una planificación, se llama así el documento planificación diaria de la actividad. Entonces, para que os hagáis una idea, entre las 8 y las 9 de la mañana ellos hacen el pase de guardia y luego la revisión de vehículos y material. Se comprueba que todo el material que va en los vehículos esté, porque se ha podido utilizar o porque puede haber algo que esté mal o que haya que sustituirlo. Entonces se hace una revisión de todos los vehículos del servicio, de todo el material del servicio. Esto hasta las 9, se deja un pequeño descanso y luego se comienzan las actividades de la mañana, que se hacen esto que hemos dicho, las maniobras. Estas maniobras suelen tener 2 tandas, una primera hasta las 11, 11 y pico y luego hasta la 1, y algo hay actividades durante la mañana. Se intentan hacer 1 o 2 maniobras, claro, aquí hay 24 personas de guardia, entonces no lo hacen todos a la vez, sino que a veces se distribuyen en grupos y pues se subdivide un poquito las prácticas para que roten por diferentes escenarios según la práctica que se va a hacer. Luego tiene un área de comida y un área de descanso hasta las 4 de la tarde, que empiezan las actividades de tarde y hacen entre las 4 y las 7, que básicamente son maniobras, pero aquí se incide más en revisión de vehículos y material, hacen una revisión más potente a aquellos que además de ser bomberos también conducen, se incide más sobre ellos. Y luego también en ese horario pueden ir al gimnasio, pueden siempre de una manera controlada, hay un monitor, y hasta las 7 tienen actividades. Una vez de que llega a las 7 pararían y ya vamos a decir que estarían disponibles hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Bueno, están disponibles realmente desde las 8 de la mañana hasta las 8.
porque si hay que suspender las prácticas se suspende y se va a la intervención. Hay una rotación de las dotaciones que salen, no salen todas, sino es en función del tipo de siniestro, está procedimentado que vaya un tipo de vehículo y una dotación concreta, y a la que le toca cuando se da la salida, deja de hacer la actividad que está haciendo en el parque y se centra en lo suyo, que es en la intervención de esa salida. En el parque de Deusto, que tenemos 7 personas, normalmente se hace una maniobra más sencilla, que básicamente van todos y suele ser de utilización de los vehículos y del material, básicamente. Y tiene que ser en una zona cercana al parque, en el parque no se puede hacer, no tiene condiciones para ello, y se hace en una zona cercana, pero aquí sí que sí, están en total disponibilidad para salir rápido si fuera necesario, porque cada parque atiende a Bilbao por proximidad. El parque de Deusto atiende, para que nos hagamos una idea, por proximidad unas 110.000 personas, y el resto de la población de Bilbao, aproximadamente unas 250.000, la atiende el parque de Miribilla. Entonces Deusto hace prácticamente todo, a excepción de revisión de saneamientos de fachada, que le llamamos, y revisión de aleros, tejados, este tipo de cosas que no son tan urgentes, se atienden directamente de aquí. Pero todo lo urgente y todo lo que no es este saneamiento de fachada se atiende en Deusto. Entonces en Deusto, repito, se hacen también maniobras, pero la disponibilidad es absoluta. Hay rotación entre Deusto y Miribilla, no están asignados al parque de Deusto todo el año, sino que lo hacen, están 3 meses allí y 9 meses aquí. El parque de Deusto hace unas 500 y pico intervenciones año, y el parque de Miribilla 2000, supera, bueno, alrededor de 2000 puede andar. El número de intervenciones, por varias razones, no está fehacientemente definido cuál es la razón, pero hay varias. Una es evidente, la crisis afecta. Y es general no solo aquí, sino a nivel europeo. Conozco datos de muchos servicios y hay bajadas del 35, del 40% en cuanto al número de intervenciones. No somos una isla y nos está ocurriendo lo mismo. En todo el Estado, en Inglaterra, en Centro Europa, está ocurriendo esto, que hay menos intervenciones. Entonces una parte puede ser por la falta de actividad, pero otra parte también es, se construye mejor, se diseña mejor. Entonces, no solamente el componente cuantitativo del número de intervenciones, que son menores, hay un componente cualitativo, que en general los daños, claro, esto es estadística, ¿no? En general los daños son menores que antes, cuando vas a una intervención. Es muy evidente en el tema del fuego, ¿no? Antes podía ser unos daños que afectara a la vivienda y adyacentes, y ahora es raro que afecte a más de una vivienda, es raro, sería algo extraño. Entonces, cualitativamente los daños han disminuido también. ¿Qué parte tiene el que se construya mejor? Pues tendrá una parte importante. ¿Qué parte tiene la prevención? Pues hombre, nosotros estimamos en Bilbao que tenemos un departamento, entre comillas, potente de prevención, que controlamos la normativa, las actividades, etc. Creemos que hay una parte importante también en el tema preventivo. Es un concepto de filosofía o de estrategia, ¿no? La intervención es cara, es mejor prevenir, evitar que el daño se produzca, minimizar también sus consecuencias de ese producto. Entonces estamos ahí en el estudio de qué parte tiene construir mejor, qué parte tiene las campañas y los recursos que el Ayuntamiento de Bilbao dedica a la prevención, qué parte de la tarta tiene cada uno para que este número de intervenciones esté disminuyendo de esta manera en general. Se hacen campañas con público muy focalizado. Un público nuestro obviamente son los colegios, los escolares. Se hacen campañas con ellos, tanto desde el punto de vista de prevención de riesgos, como temas de circulación, prácticas de desencarcelación, se va a institutos, se hace una labor, entendemos que bastante buena. Ese es un público objetivo. Otro público objetivo es la gente mayor, las personas mayores. Hay un programa que me parece bonito, ¿no? Resaltar, que es la gente mayor y que está atendida por Bienestar Social del Ayuntamiento, por lo que llamamos los asistentes domiciliarios, esta gente mayor que necesita ayuda, se les instala, o primero, detectan riesgos en el hogar las propias cuidadoras. Se ha hecho esta campaña años atrás, se ha vuelto a retomar, entonces ellos tienen una ficha donde rellenan y se ven qué riesgos puede haber en ese hogar y qué medidas adoptar en cada uno de ellos. Los enchufes sobrecargados,
que tengan un brasero, etcétera, etcétera, cables colgantes, este tipo de cosas que son evidentes, ¿no? Y luego es lo que decía, bonita la campaña, porque además se les instala un detector de incendios a pilas. Va un bombero y un técnico de prevención, lo instalan, un detector a pilas, y la verdad es que la gente está contenta, y además yo lo pongo con un ejemplo claro. Mis padres, cuando vivían, lo primero que hice fue ponerles un detector y les salvó de, vamos, de haber tenido pues un incendio. La gente mayor te pasa este tipo de cosas, ¿no? Y es una campaña que se está haciendo y se han colocado, pues yo creo que alrededor de 300 detectores de incendio en 300 viviendas de gente mayor. Pero básicamente se va más orientado, se focaliza más desde un punto de vista, primero, la autoprotección, que las actividades estén protegidas. Pero hay un segundo punto de vista que es muy importante, sobre todo incidir en las actividades de riesgo. La parte de prevención la tenemos certificado bajo norma ENOR ISO 9001-2000. Entonces, en función del riesgo que tengan las actividades, se les establece un periodo, vamos a decir, de carencia, o de cada cuánto tiempo hay que realizar unas inspecciones para comprobar que las condiciones de seguridad se siguen manteniendo en el tiempo. Claro, en general, todos los ayuntamientos y la administración en general, entiendo que cuando se otorga una licencia a una actividad para que funcione, sea del tipo que sea, en general están bien, se cumplen las condiciones de seguridad adecuadas, que son las que marca la normativa en cada momento. Claro, el problema es qué pasa, esa actividad dentro de 5 años va a seguir funcionando igual, o dentro de 3, o dentro de 10, entonces ahí se aporta bastante valor. Y lo que se trata es eso, de comprobar que esas actividades de riesgo pues funcionen adecuadamente. Y eso sí que en estas actividades conflictivas sí tenemos datos fehacientes de que el número de intervenciones, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, pues incide directamente en minimizar riesgos. Entonces, lo focalizamos en estos aspectos, diferentes tipos de público, actividades de riesgo y lo que sería la parte de autoprotección. Bueno, para que nos hagamos una idea, la tarta puede variar, pero aproximadamente 1/3 de las intervenciones son incendios, aproximadamente, puede variar. Otro tercio serían salvamentos y otro tercio serían asistencias técnicas. Dentro de incendios, pues para que se hagan una idea, más o menos, del orden de 300 fuegos en edificación al año podemos tener, más o menos. Fuegos en automóvil, pues alrededor de 50 intervenciones año. Intervenciones en vía pública, contenedores, pues es variable, pero algunos centenares también podemos tener año. Eso sería lo más importante. En cuanto a incendios, en cuanto a salvamentos, pues básicamente yo creo que por razones obvias, la sociedad, gente mayor, gente que vive sola, tenemos rescate de persona en vivienda, alrededor de 300 intervenciones año. Neutralización de animales, pues también es alrededor de 150 años, suele ser variable. Otros tipos de rescates, pues menores, accidentes de tráfico muy pocos, se nota, vamos, una disminución brutal, podemos andar pocas decenas, menos de 50 en todo caso, puede ser variable el año. Y luego, en cuanto a asistencias técnicas, pues podemos tener alrededor de 200 y pico de saneamientos de fachada. Árboles es un poco coyuntural, caída de árboles, caída de objetos, etcétera, es un poco coyuntural según los episodios de viento que se puedan tener. Pero bueno, básicamente las más importantes puedan de ese orden de aproximadamente 200 y pico, 300, y la tarta 1/3 de cada. O sea que podríamos decir entre 800.000 incendios, 800.000 salvamentos y 800.000 asistencias técnicas, de ese orden. De todo. No sé, una intervención que suele llamar la atención es, no sé, cuando te llaman para ayudar a los sanitarios, por ejemplo, una persona obesa, que hay que trasladarla y los sanitarios obviamente no pueden, incluso en algún caso no hemos tenido que sacar con la escalera o con el brazo articulado por la ventana, porque era absolutamente imposible bajarla por la escalera o por el ascensor. Esas hay unas cuantas, todos. Recuperación de objetos en la ría, recuperación de objetos en alcantarilla, a veces por temas policiales o a veces porque a un ciudadano se le ha caído una cartera. Rescate de animales, no sé, de todo tipo. Pues mira, un tiempo real, porque en los servicios de bomberos
hay una cierta heterogeneidad a la hora de medir los tiempos. Entonces, tiempos objetivos, yo le voy a hablar de tiempos objetivos. Hay dos tipos de servicios, los servicios municipales, urbanos, y los servicios de territorio. Entonces, los tiempos de unos y de otros no son comparables. En los servicios de territorio obviamente son mayores. No puedes tener un parque de bomberos al lado en cada pueblo, sería antieficiente, antieconómico. Entonces, son absolutamente diferentes y son menores los tiempos urbanos. Nosotros tenemos un tiempo de respuesta media en intervenciones urgentes de 9 minutos. 9 minutos desde que se descuelga el teléfono hasta que el primer recurso operativo se encuentra en el lugar. Es un tiempo, pues permíteme que nos echemos alguna flor, excelente, excelente. Es un tiempo muy bueno. A veces es menos, a veces es 6 minutos, también depende de la franja horaria, pero estadísticamente el tiempo son 9 minutos aproximadamente. Repito, no desde que sale el primer camión del parque, que es lo que se suele medir habitualmente, no. Desde que se descuelga el teléfono, que generalmente viene del 112, hasta que el primer recurso operativo está allí, 9 minutos, más o menos. La actuación de los bomberos se debe mejorar siempre y en todo caso. Tenemos que estar siempre dispuestos, porque es absolutamente necesario, a la mejora continua. Las cosas evolucionan, las formas de hacer de bomberos tienen que evolucionar. Somos eficaces, resolvemos todo. Tenemos el reto de la eficiencia, y más en estos tiempos. Entonces tenemos que ir adaptarnos, variando nuestros procedimientos a lo que nos demanda el ciudadano, tanto para darle un buen servicio como para que este sea un coste razonable. Entonces deben de mejorar todas las intervenciones y tienen que estar en continuo cambio. Los bomberos, lógicamente, claro, son tan variados el tipo de intervenciones que lo que quieren es tenerlo procedimentado. Cuanto más procedimentado y más engrasados estén, pues menos posibilidad de error hay. Pero aquí la clave es entrenar, 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 repetir las maniobras. Entonces hay que evolucionar y hay que llegar a un punto de equilibrio entre que ellos recuerden y sepan qué es lo que tienen que hacer sin que les estemos volviendo locos y cambiándoles todos los días lo que tienen que hacer, pero también tenemos que ir mejorando tanto para la atención al ciudadano como desde el punto de vista de seguridad. Y con este tercer aditamento que es fundamental del reto de la eficiencia. Tenemos que ser más eficientes. Eficaces somos, pero tenemos ese reto ahí pendiente, no aquí, es general. Tenemos los servicios pues dimensionados de los años 90, no es que sobre gente en absoluto, no lo creo que sobra, pero sí debemos de organizarnos de, vamos a decir, de una manera mejor, de una manera más razonable, más eficiente al final, de eso se trataría. Entonces, evolución continua, mejora continua, cambio continuo, en todo hay que mejorar, siempre y en todo momento. No hay dos situaciones iguales, siempre son diferentes, siempre. Para eso hay que compensar veteranos con juventud. Los jóvenes son fundamentales, pero los veteranos también. Ese saber estar en el siniestro se nota. Y ahí está la labor del mando en compaginar la renovación del servicio, gente que se jubila, pero el know-how, ese activo que tienen los veteranos, que es fundamental, hay que transmitir conocimiento que nos enseñan los libros a los nuevos.